Hola, buenas tardes. Yo también soy del Tecnológico de Monterrey, estudio también letras. Bueno, apenas estoy empezando mi carrera y le quería preguntar que con su experiencia en el ámbito académico, ¿qué puede recomendarle a un joven que se inicie en el estudio de la lengua, sobre su análisis, sobre su apreciación y sobre su análisis? O sea, ¿qué puede recomendarle a un joven que se inicie en el estudio de la lengua, sobre la apreciación de la lengua, sobre su análisis? Porque a veces, pues, uno trata de encontrarle como que ese impacto, el impacto que estamos haciendo con ese estudio de la lengua, ¿no? Como que con ese análisis que logramos. No sé si podría decirme algo así. No sé si lo he entendido bien. ¿Se refiere al tipo de análisis lingüístico que uno aborde? ¿Es eso? Sí. ¿O no? ¿O al...? ¿Qué se logra con ese análisis? Bueno, sí. Efectivamente, claro. Existen muchas clases de lingüistas en el mundo. Claro, uno dice, bueno, hay lingüistas, hay médicos, hay arquitectos, y hay dentro de cada una de estas especialidades hay muchas clases de profesionales, efectivamente. Hay muchos tipos de lingüistas. Pero yo, si quisiera reducirlo a lo esencial, diría que hay dos tipos de lingüistas. Unos dicen que la lengua está sobre todo en la cabeza, y otros dicen que la lengua está sobre todo en la sociedad. Esto es una simplificación un poco exagerada, pero hay algo de cierto. Y yo creo que las dos son correctas. Lo que sucede es que, en realidad, de forma directa o indirecta, todos aceptan que las dos opciones son correctas, pero los lingüistas dicen, no, son correctas, pero la verdaderamente importante es esta, la otra es menos importante. Bueno, eso siempre es relativo. Yo creo que uno puede abordar el idioma básicamente desde dos puntos de vista. Es decir, si uno entiende que la lengua está en la cabeza, entonces es una capacidad cognitiva de los seres humanos para expresarse y para comunicarse. Si entiende que está en la sociedad, entonces uno atiende sobre todo a los usos más vinculados a la naturaleza de nuestras comunidades. Hay palabras que existen en una cultura y no en otra. Hay usos retóricos que cambian según las comunidades dentro de la misma lengua, por supuesto. Lo que se estudia es algo distinto. Pero esta es una visión un poco simplificada, pero a veces simplificando los conceptos complejos se comprenden relativamente bien. Efectivamente, existen dos formas de entender el idioma. Uno puede partir de la idea de que el sistema lingüístico está en la cabeza de los hablantes, y la segunda opción es pensar que está en la sociedad, que forma parte de la sociedad. Que lo ideal sería abordar simultáneamente y con el mismo grado de profundidad las dos vertientes. Ojalá, nadie lo ha hecho. Los lingüistas eligen la primera o eligen la segunda, y bueno, yo intento ver las dos opciones, o al menos intentar apreciar lo que hay en las dos opciones. En mi trabajo de coordinador de obras colectivas he procurado que las dos estuvieran presentes, desde luego. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, de aquí de la Universidad Regiomontana, en Psicología. Al principio nos mencionaron que fue un trabajo de 11 años, con diversos especialistas de lo que es América Latina, debido a la complejidad de lo que es el idioma español aquí en América Latina. Por supuesto, es un gran ejemplo. Pero pues, al momento de trabajar, ¿me puede recordar qué fue? Es que no recuerdo muy bien. ¿Fue de la Real Academia de la Lengua? ¿Algo así? Sí. Okay. La gramática de la gramática. lengua. Sí. Más que nada referido a lo que es España, ¿se tomó en cuenta o también llegó a revisar, por ejemplo, algunas palabras en catalán, del idioma catalán o el euskera o el gallego para realizar Sí. Mire, muchas gracias. Era una gramática de la lengua española, de modo que nosotros lo que hacíamos es acudir solamente a otras lenguas si hay ciertos usos lingüísticos del español que están influidos por otras lenguas. Y esa otra lengua puede ser el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní, pero también el catalán o el vasco. De modo que, en cuanto que era un proyecto dirigido a estudiar la lengua española en todas sus variedades, no estudiábamos directamente esas otras lenguas. Pero hay usos, por ejemplo, en Aragón. Aragón es una región de España que tiene frontera con Cataluña. Hay usos del español hablado en Aragón que están contagiados del catalán. Y eso sí estaba en nuestra gramática. Lo que no hacemos es dedicar un capítulo al estudio del catalán, no, porque sería algo para otra obra. Efectivamente, las lenguas están en contacto, y los sociolingüistas saben muy bien que cuando uno aísla una lengua de sus vecinas, a veces está simplificando demasiado. En nuestra gramática, en este proyecto colectivo, intentamos, en la medida de lo posible, dar cuenta también, o por lo menos describir algunos de esos fenómenos de contacto de lenguas, siempre que teníamos información para ellos. Como el caso aquí en México, que usamos palabras en inglés o anglicismos, por así decirlo.
Claro, claro. Y por ejemplo, hay usos en el norte del Uruguay contagiados del portugués, es decir, expresiones que no corresponden que uno no encontraría en español, ¿verdad? Pero son calcos lo llamamos así, calcos de estructura de otra lengua, en este caso del portugués, calcados al español. Y el contacto, por ejemplo, entre el guaraní y el español en Paraguay, bueno, pues es muy estrecho. La mitad de la población habla guaraní, la mitad de la población, de modo que es esperable que haya influencia de una lengua sobre otra. Sí, hay más casos similares, efectivamente. Gracias. Soy Elena de la Garza de la Universidad de Monterrey. Si quieres acercártelo un poco más para que se oiga, porque no se alcanza a escuchar. Bueno, soy de la Universidad de Monterrey. Habló de que el contacto entre lenguas distintas, por ejemplo, para nosotros es el inglés con el español, que causa ciertos calcos. Bueno, ¿en qué medida se van aceptando cambios como, por ejemplo, que hay gente que ha reemplazado el uso de acceder por accesar, o cosas que en realidad son incorrecciones como aplicar para una beca que no tiene sentido? Claro. O sea, ¿en qué medida se van aceptando si solo son válidas para una región o para...? Claro. No, es una pregunta muy interesante, efectivamente. Nosotros en el proyecto de la gramática colectiva, en la gramática de la nueva gramática de la Asociación de Academias, intentábamos explicar que el factor decisivo para que un determinado fenómeno se acepte y se muestre como general en la lengua o como en una comunidad particular es el prestigio. De modo que hay fenómenos que existen, y una vez que existen sabemos que tienen prestigio o carecen de prestigio. El prestigio puede cambiar. De hecho, pues miren, el laísmo era muy prestigioso en España en el siglo XVIII. Yo la dije que, sí, era lo correcto, era lo que se suponía que era lo modélico, ¿verdad? En el siglo XVIII. Bueno, ha cambiado, obviamente. El prestigio de un fenómeno es la manera en que es valorado socialmente, y hay cambios que a veces son imprevisibles, como es lógico. Nosotros describimos siempre los usos en función del prestigio o el desprestigio que tengan. Y en algunos casos un fenómeno puede ser prestigioso en una parte del mundo hispanohablante y estar desprestigiado en otros. Les pongo un ejemplo. A ustedes les suena muy mal decir, vamos a ver, voy a por tabaco. Ustedes dicen, no combinan a y por. Está muy desprestigiado, pero no solo en México, en toda América Latina, sin excepción. En España suena bastante bien y no está desprestigiado. Lo que no tiene sentido es que nosotros cambiemos y ustedes cambien. No tiene por qué haber una medida única del prestigio o desprestigio para todos. Y también lo contrario. Hay un uso que ustedes usan, una expresión que es muy frecuente en México, es la estructura del tipo ya se los dije. Como ustedes saben, me siguen, ¿no? El los tiene marca de plural, pero ya se los dije quiere decir ya se lo dije a ustedes o a ellos, de modo que ese los en plural contiene una S que no corresponde al objeto directo, sino al indirecto, es el destinatario, ¿verdad? Hay países en los que está muy desprestigiado ese uso, pero en otras partes, en México es general, lo dice todo el mundo, y así otros tantos. El uso típico de ustedes, que a mí me parece muy interesante, de María llegó hasta las 4, por ejemplo, ¿verdad? Que ese uso no existe en otras partes del mundo. Y nosotros intentamos no solamente describir, sino también intentar comprender y también presentar la valoración del prestigio o el desprestigio de una construcción en un área determinada. Y cuando esa valoración, que es una valoración social, no coincide, hay que decir que no coincide. Lo que no se puede hacer es uniformar artificialmente la lengua y decir tenemos que hablar todos igual. No, por favor, hay que describir con el mayor grado de detalle la valoración social que los hablantes dan a sus usos. Nosotros insistimos mucho en el concepto de lengua culta, que se ha interpretado mal. Lengua culta no se opone a lengua inculta, que no existe. No, lengua culta es lengua de las personas escolarizadas.
escolarizadas, porque culto significa simplemente que con estudios, con personas con cierto grado de escolarización. Y en ese sentido sí creemos que la lengua culta del español general está bastante cohesionada y que es prácticamente igual en todos los países, con algunas diferencias, ¿no? En ese sentido, la descripción de la variación pues es algo más fácil, porque claro, si uno entra en lengua coloquial, bueno, coloquial cambia en todos los países. La lengua de los jóvenes en México pues no se parece nada, le puedo asegurar, al léxico de los jóvenes no sé, pues en Bogotá o en Santiago de Chile o en otras partes. Bueno, si nos referimos al español común, compartido por todos, la lengua culta, como decía antes, general, está bastante unificada, bastante uniformada. Gracias. ¿Alguien más? Ok, yo quisiera hacer otra pregunta relacionada con la evolución del español en las fronteras que se da con otros países con otra lengua. Pienso en el caso mexicano, el español que se habla en toda la región fronteriza con Estados Unidos tiene sus características particulares. Sí, yo no lo conozco bien, pero efectivamente hay una rama de la sociolingüística que estudia, que se llama lenguas en contacto. Lenguas en contacto. Okay. Y es una rama entera de los estudios de sociolingüística. Y entonces, claro, pues puede ser español o inglés, pero como decía antes, español portugués, en el caso de Uruguay, ¿verdad? Pero también en España, pues el español y el catalán tienen zonas de contacto y hay influencias. También en el vasco, en el país vasco, el vasco y el castellano tienen también aspectos. Pero sí son matices diferentes cuando es en un mismo país, claro, frente a países lenguas, distintos, a cuando es con otro país, claro, ¿no? Claro. Hay fenómenos similares entre español y francés en ciertas partes de Aragón y de Cataluña también. Es una rama entera de la sociolingüística y bueno, yo no soy especialista en ese contacto de lenguas, pero tiene una vertiente normativa en cuanto que hay usos que se van extendiendo en una determinada comunidad que por supuesto son desconocidos en otras y hay que describirlos y analizarlos. Porque incluso igual, ¿no? En el caso de nosotros, por la cercanía con Estados Unidos, se habla de un Spanglish, una función de las dos, ¿verdad? Yo creo que el Spanglish, sobre todo, es un fenómeno léxico, no afecta a la sintaxis. Es decir, uno no cambia su uso del subjuntivo frente al indicativo por el Spanglish, ¿no? Lo que cambia es pues el uso de las palabras. Claro, de carpet, ¿verdad? Por alfombra o estera, ¿verdad? Y esas cosas, ¿no? La sintaxis cambia poco, ¿no? Con algunas excepciones, como el te llamo para atrás que dicen que usan los puertorriqueños, ¿verdad? Para te devuelvo la llamada, ¿no? Que es I call you back, ¿no? Ese tipo de cosas. Esos son también calcos literales, pero no son muchos. Yo creo que lo que afecta fundamentalmente el Spanglish es al léxico. Uno no deja de usar los artículos, los demostrativos, los pronombres y los subjuntivos de manera distinta en el Spanglish, ¿no? Eso es igual, ¿no? De modo que es el léxico el que se ve afectado, ¿no? El léxico en realidad es como los ladrillos, como decía antes, ¿no? La sintaxis es el armazón, es lo que construimos con los ladrillos. Es más la estructura. La sintaxis es la estructura, efectivamente. Por eso la lengua se parece mucho a la arquitectura, sí, efectivamente. Las piezas básicas de información son las palabras y con ellas podemos crear universos extraordinarios, pero las piezas básicas son simplemente palabras. Okay.